Ahora la lectura en Romanos 6, vamos a leer todo, prácticamente todo el capítulo. Pues, ¿qué diremos? 6:1. Continuaremos en pecado, perseveraremos pecando para que la gracia crezca. La pregunta que siempre surge cuando se predica el verdadero evangelio de salvación por gracia. La respuesta es el negativo doble, algunos dicen triple, de ninguna manera, porque ya morimos al pecado. ¿Y se acuerdan de estos temas? Ya los estábamos viendo antes de fin de año y los estudios en diciembre. Ya morimos al reino, al dominio, al poder, a la esclavitud del pecado. Y en virtud de nuestra unión espiritual con Cristo, entonces, ¿cómo? La respuesta es otra pregunta, y la pregunta es retórica. ¿Cómo, si ya hemos muerto a la esclavitud, al dominio y al reino del pecado, cómo continuaremos viviendo aún como si esto no hubiera sucedido? ¿Cómo viviremos aún en él? Y el pecado es personificado como un amo, como un rey, como un negrero que exige obediencia y sumisión, y de su esclavitud cada creyente ha sido librado en virtud del nacimiento nuevo, en virtud de los cambios que suceden en el milagro de la regeneración. Y de esto el gran símbolo del bautismo en agua por inmersión, ¿no? Nos habla. ¿O no sabéis que todos los que, y se da por sentado que todos los creyentes ya fuimos bautizados con referencia, es la palabra griega, a Cristo Jesús, y que esto fue con referencia a su muerte? El gran símbolo, ¿no?, de su muerte, sepultura y resurrección, su obra salvadora para perdonar y justificarnos, y nos identificamos con él mediante el rito, la ceremonia del bautismo, que no es por la aspersión de agua sobre la cabeza de un niño. Lo tengo que volver a decir. Es increíble cómo personas, incluso en nuestros círculos, se dan con la finta de estos grupos que dicen ser reformados, que practican el rito católico, que no tiene nada que ver con el bautismo bíblico. Y es una pérdida de tiempo, lo entiendo, pero espero que sea de ayuda para algunos, ¿no? Que no sean engañados por los errores de estos grupos. Y esto no es su único error, porque fuimos ya sepultados juntamente con él, el simbolismo de sepultura, por medio del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ahí están las implicaciones de este símbolo, ¿no? Y en 5, el cambio de la ilustración ya no es de sepultar, sino de sembrar, de juntar en una forma directa la unión espiritual con Cristo, como si fuéramos injertados en él. Fuimos plantados, la versión antigua. Y la fórmula que hemos estado señalando aquí es siempre juntamente con él, a la semejanza de su muerte. Así lo seremos a la semejanza de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre, ¿se acuerdan? La identidad que teníamos antes de nacer de nuevo, que esta persona, todo lo que, la ilustración aquí es tremenda, la personalidad que habíamos desarrollado antes de arrepentirnos y entregarnos a Cristo, y toda la vida que vivíamos anteriormente, y es el cambio de identidad que resulta en un cambio radical y drástico en la práctica, que todo este paquete, nuestra identidad vieja, fue juntamente co-crucificado con él, y esto pasó hace 2000 años en su muerte en la cruz del Calvario, para que el cuerpo del pecado, que es un modismo, el poder, el dominio, el reino del pecado, sea deshecho, a fin de que ya no seamos sus esclavos, sigue contestando la pregunta, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Luego la finalidad de esto, el que murió ha sido librado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque al haber muerto al pecado murió una sola vez, mas al vivir, a Dios vive. La finalidad de todo esto, en virtud de nuestra unión espiritual con Cristo, y la primera conclusión preliminar en el versículo 11, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y esto de pensar es darse cuenta, hacer un análisis en una forma profunda, ¿no? Analizar y entender las implicaciones de esta unión espiritual con Cristo, que en este texto se resumen en 2 puntos. Estamos muertos al reino, al dominio del pecado, y estamos vivos para Dios, dando a entender que todos los demás están muertos para Dios, ¿no? Todos los que no han nacido de nuevo, los que no han sido convertidos a Cristo, están vivos al reino, al dominio del pecado, como volveremos a ver el día de hoy, y están muertos para Dios. Y aunque viven, ¿no? Es como si ya estuviesen muertos, porque su fin, si no se arrepientan, es de morir eternamente, de permanecer separados de Dios para siempre. Ahora, en el versículo 12, esto es el hilo que vamos a agarrar el día de hoy, viene la primera, en una forma directa, ¿no? Implicación en términos de un mandato, de una orden divina, en la forma imperativa: no reine. ¿No? La versión antigua: no permitan que el pecado siga reinando. Y me está fallando esta grabadora. No sigue reinando el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, dando a entender que el pecado que ha sido destronado, quitado su dominio y control, todavía mora en nosotros, ¿no? Lo que llamamos remanentes y restos del pecado, y sigue realizando una guerra al estilo de los guerrilleros, ¿no? En tiempos modernos, una guerra para volver a dominar, para volver a controlar, una guerra espiritual en contra de nosotros, con sus maquinaciones, tentaciones, trampas, etcétera, tratando de volver a ganar el control. La ilustración es cuando cae la ciudad capital de un imperio, y en una guerra, ¿no? Pasa a manos de los conquistadores. Todos los demás huyen al campo y siguen peleando para tratar de volver a ganar el control y volver a tomar la ciudad capital, para volver a tener el dominio y el poder que han perdido. Esa es la ilustración en relación con este conflicto. Y el argumento es: no debemos ser cómplices, no debemos ser, en este sentido, traidores, no debemos ser personas que se entregan a cooperar con el pecado en sus intentos de volver a dominarnos. No le debemos seguir obedeciendo con sus deseos pecaminosos, concupiscencias. En el versículo 13, ni tampoco prestáis o presentéis o entregáis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, sino lo contrario. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Esto lo vamos a discutir en parte el día de hoy. Y luego en 14, volviendo a la misma pregunta y su respuesta: ¿continuaremos pecando? No, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Hay algo decisivo, algo definitivo que ha sucedido en este gran conflicto. Y en la forma de síntesis, ya no estamos bajo la ley, en donde hay incapacidad y debilidad. El problema no está con la ley, sino con la incapacidad y debilidad de los que pretenden salvarse guardando dicha ley, sino ahora estamos bajo un poder superior al poder de la ley y superior al poder del pecado. Estamos bajo el reino, bajo el dominio de la gracia, que es más fuerte que el pecado. Y luego en 15 hace por tercera vez la misma pregunta: pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y otra vez la misma respuesta, 3 veces, 2 veces no, de ninguna manera. Y luego la tremenda ilustración de esclavitud: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y hay tan solo 2 opciones: o nos entregamos a obedecer al pecado como reino, como amo, como rey sobre nosotros, o nos entregamos a la obediencia a Dios y a su
poder y gracia, ¿no? Y dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y los dos ejemplos del pecado o la justicia, no hay más opciones aquí, y a esto volveremos. Y en 17, otra vez la conclusión, gracias a Dios que aunque fuimos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón la forma de enseñanza, la forma de doctrina, que es el Evangelio, a la cual algunas versiones lo ponen en presente como si nosotros lo estamos haciendo a esta doctrina, a este Evangelio, nos estamos entregando, pero el tiempo del verbo es pasado y la enseñanza de la doctrina del Evangelio, la cual nos hemos entregado, es algo que Dios hizo en nosotros. El tiempo del verbo aquí es pasivo, a la cual fuimos entregados por el poder y gracia del Espíritu Santo. Y los resultados en 18, y libertados del pecado, fueron hechos esclavos de la justicia. Y es el mismo argumento plantado tantas veces, como vamos a ver, hay una tremenda importancia en la repetición continua del mismo punto. Y en 19, otra ilustración. Humana cosa digo por la debilidad de vuestra carne. Y esto también es nuestro tema el día de hoy. Que como para iniquidad, antes de ser convertidos, presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. Y la tremenda ilustración, tal como en el pasado nos entregábamos en forma progresiva, no en forma estática, en forma continua, no en forma fija, nos entregábamos a servir al pecado como nuestro amo y dueño, así ahora tenemos que entregarnos a Dios, ¿no? Ahora dice la última frase del 19, así ahora, de la misma manera, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Este es el mismo argumento que viene en los versículos 12 y 13. Y termina con, porque cuando fuimos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora ya, y así, el tiempo del verbo es perfecto, ya habiendo sido librados del pecado, su esclavitud de dominio, ya habiendo sido hechos esclavos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, culminándose, ¿no? Por fin en la plenitud de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un tremendo argumento, ¿no? Y podemos ver tantas cosas tan solo en la lectura de este capítulo. Ahora, comencemos de nuevo con la parte en donde estamos viendo cómo se realizan los cambios en la vida cristiana. Terminamos nuestro estudio anterior hace algunas semanas, otra vez pintando la lucha entre la parte nueva y la parte vieja, el contraste entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Romanos. Y vamos a terminar esta parte, ¿no?, de nuestros estudios analizando más a fondo el capítulo 8, que es la conclusión a este gran argumento de cómo se realizan estos cambios y cuál es nuestra relación con el pecado como creyentes. Pero vimos por qué Dios nos deja en esta lucha. No lo vamos a resumir el día de hoy. Vamos a agarrar este hilo y vamos a comenzar en nuestro estudio de hoy con la parte más profunda, ¿no?, de este tema. Ahora, comencemos entonces con esto. Una definición de la vida cristiana, y a esta definición volveremos, es la siguiente definición. Escuchen, la vida cristiana consiste de la formación de carácter, la formación de tu carácter. La formación, nosotros entendemos la transformación de nuestro carácter. Como vamos a ir viendo cómo esto sucede, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy que es algo continuo y constante, en una forma progresiva,
sucede esta transformación de nuestro carácter, pero ven lo que dice la definición. La formación del carácter de esta persona creyente por medio de la verdad, acabamos de verlo aquí. Eso es un tremendo argumento doctrinal, teológico, la verdad acerca de nuestra nueva identidad en Cristo y lo que esto produce en nosotros. La formación del carácter por medio de la verdad y se agrega, y hablábamos un poquito, sigo tentado a que veamos una miniserie sobre la vida de José, quizás en primavera llegaremos a eso, pero lo estoy comentando porque la última parte de esta definición dice la transformación del carácter por medio de la verdad, y la verdad aquí es el Evangelio y todas sus implicaciones. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La transformación de tu carácter por medio de la verdad y la experiencia de pruebas. Esa definición es buenísima. Esas son todas las biografías que vemos, ¿no? En esas biografías registradas, vemos las personas siendo transformadas por la verdad, que van entendiendo poco a poquito, y la experiencia continua de tremendas pruebas. Y la conversión a Cristo, que es un milagro instantáneo, que Dios obra en el momento de regenerarnos y obrar el arrepentimiento y fe en nosotros, resulta en la formación de un carácter cristiano, pero esto resulta ser la tarea que nos ocupa a lo largo de la vida. La formación de este carácter ocupa toda la vida, a lo largo de nuestra vida. Y como vamos a ver aquí, la idea es tan sencilla. Es un paralelismo con lo que vemos en los inconversos. Van los inconversos formando su carácter pecaminoso y van poco a poquito empeorándose. En gran medida lo hacen, lo vamos a ver más a fondo en unos momentos. Y luego están simultáneamente cosechando lo que están sembrando. Y en vez de no tan solo tremendas, lo que vamos a llamar aquí tragedias, no son pruebas que van a mejorar y transformar su carácter, son la cosecha amarga de lo que van sembrando. Y hay miles de ilustraciones de esto. Lo podemos ver en una persona que va descuidando su salud. Es cuestión de tiempo para que comience a cosechar de todos esos malos hábitos que dominaban y esclavizaban físicamente a la persona al descuidar su salud. Vendrá una cosecha que puede ser hasta la muerte prematura de esta persona. Es tan básica la ilustración. Y es lo mismo, los inconversos que están constantemente sembrando lo que van a cosechar, no tan solo aquí, sino para toda la eternidad, simultáneamente, en forma progresiva, no hay algo estático en esto. Nadie está paralizado, aunque muchos parecen ser zombies, ¿no? Hay algo continuo, no es algo fijo, es algo progresiva, continuamente, que está sucediendo. Y esto es lo mismo, esto es el argumento de este capítulo, lo mismo está sucediendo en la vida de cada creyente. Y las ilustraciones, estamos sembrando nuestro carácter. Y vamos a cosechar en el futuro, la salvación es por gracia, pero ya tenemos el boleto, nos está preparando Dios para entrar a la eternidad y vamos a cosechar en el futuro todo lo que hemos sembrado. Y todas esas ilustraciones bíblicas de la vida cristiana entran en vigor con este argumento, como atletas, como soldados, metidos en un conflicto con el inframundo, ¿no? Y en contra del diablo, la carne, ¿se acuerdan, no? Y el pecado, estamos luchando constantemente. Las ilustraciones como campesinos, estamos sembrando, como arquitectos, estamos construyendo, como pescadores, ¿no? En sentido evangelístico, estamos pescando almas y todas las ilustraciones de la vida cristiana coinciden con este punto, con este argumento.
en la vida de los creyentes y en la vida de los inconversos, simultáneamente dos cosas están pasando. Las dos partes están formando su carácter que va a definir para siempre su condición eterna. Así es el asunto, ¿no? Ahora, de manera preliminar aquí, antes de llegar a los detalles que vamos a ver el día de hoy en este capítulo 6, tenemos que resumir, y a esto volveremos, el concepto bíblico de la santificación, de esta transformación. Acabamos de hacerlo, pero ahora ven aquí en Romanos 6, ven el argumento. En el 21, ¿qué fruto, cuáles consecuencias cosechan los inconversos? Y nosotros antes de ser convertidos, ¿qué fruto teníamos de nuestra vida pecaminosa? Ningún fruto. Y tan solo la vergüenza, lo que se va a convertir para los inconversos en vergüenza eterna. Y el fin de estas cosas, de una vida entregada al pecado, de ir construyendo tu carácter, comienzas a lo mejor como un joven tierno, quizás hasta cierto punto moldeable y sensible, aun con una naturaleza pecaminosa, y con el paso del tiempo te conviertes en un viejo demonio, en un endemoniado prácticamente por completo, te conviertas con el paso del tiempo. Eso es el fruto. Pero en el 22, en la vida cristiana, habiendo sido librados de esa esclavitud del pecado y hechos esclavos, siervos de Dios, nosotros tenemos fruto, y el fruto es nuestra santificación, nuestra transformación. Ahora, en forma de síntesis, hay mucho aquí en que no podemos detenernos el día de hoy. La palabra santificación habla de una separación y una purificación de la persona. Esta separación es, Dios nos pone aparte, separándonos del mundo, el pecado y la carne, la parte negativa, y la parte positiva nos está entregando, consagrando, dedicando a sí mismo. Es consagración y dedicación a Dios, a Cristo como Señor, y separación, apartándonos del mundo, la carne y el diablo, ¿no? En síntesis, la idea es, en forma negativa, poner aparte, separar a una persona. Y aunque el tema es mucho más amplio aquí de simplemente personas, pero no es simplemente la parte negativa. Somos separados del mundo, el pecado y el diablo, y apartados o consagrados o entregados a Dios. Ese es el tema en los versículos 12 y 13, como vamos a ver. En virtud de este punto, no debemos seguir entregándonos al pecado, al mundo y la carne, sino que tenemos que entregarnos continua, constante, en forma progresiva, continuamente a Dios. Ese es el concepto. Y en una forma técnica, hay muchos detalles aquí que tenemos que pasar por alto el día de hoy. Pero en una forma sencilla, hay tres aspectos. Hay muchos términos aquí, facetas. Tres sentidos en que el Nuevo Testamento habla de la santificación de los creyentes, en tres sentidos. Y esto lo tenemos que resumir. Primero, voy a dar los puntos. Hay la santificación posicional y luego la santificación decisiva o definitiva. Y tercero, la santificación progresiva, es lo que vamos a discutir en parte el día de hoy. Y en realidad hay cuatro aspectos de esto, porque hay otra etapa que se llama la santificación final, que es la glorificación en el cielo. Pero en síntesis, santificación posicional, decisiva, definitiva, progresiva y final, lo que quieren decir estos términos es algo muy sencillo. La santificación, que es la transformación de nuestro carácter, comienza al nacer de nuevo, comienza la regeneración de nuestra naturaleza, la reorientación a favor de Dios, comienza este proceso. La santificación continúa
hasta la última hora, hasta el último momento de tu vida, si eres creyente, Dios te está santificando, te está transformando, y hay un gran argumento ahí acerca de muchísimos que terminan gravemente enfermos, incluso internados en los últimos días, semanas y meses de esa enfermedad. Hay un tremendo proceso que se está acelerando de transformar. Lo que faltaba se realiza mediante la prueba de tremendas luchas físicas y enfermedad. Eso es la norma en muchísimos casos. Son contados los creyentes que parten de este mundo sin entrar a una etapa así. Los que se duerman y se despiertan en el cielo y ni siquiera estaban luchando con ninguna enfermedad ni crisis en su vida, son contados. No sé si me explico. Podríamos decir que muchos de esos creyentes que han muerto en la pandemia, las últimas semanas o meses de su vida luchando con el COVID, fueron una parte final de ese proceso se estaba realizando. Pero ese proceso comienza, continúa y termina. ¿Me explico? Termina en la glorificación en el cielo. Entonces, eso es el concepto. La idea de hacernos santos, ¿no? Y las palabras griegas no las vamos a discutir, no es necesario. Se da por sentado que tenemos una naturaleza pecaminosa, corrupta y depravada. El nacimiento nuevo comienza a transformar esa naturaleza, librándonos de la esclavitud de esa naturaleza caída, corrupta y depravada, y transformando nuestro carácter. La meta es de hacernos perfectos, lo hemos estado viendo, de hacernos completamente santos. Y ahí viene todo el concepto bíblico de santos, ¿no? Llamados a ser santos, la fórmula que se repite continuamente en el Nuevo Testamento. Y nuestro folleto, en defensa de los santos, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un folleto evangelístico dirigido a los católicos. Porque los católicos pretenden adorar a los santos que no lo son. No, eso es totalmente falso. Que no son, ni vamos a discutirlo. No hay ninguna persona en el cielo que se llama un santo que puede interceder y hacer favores y milagros y ayuda. Nada de esto. Todos los creyentes somos santos, ¿no? En virtud de haber sido apartados del mundo del pecado del diablo y consagrados a Dios, somos agios, santos, la palabra griega. Todos somos llamados a ser santos. Y en defensa de los santos del folleto dice, los católicos van a un lugar que se llama un templo para sentarse y adorar a los que ellos creen que son santos, mientras que no tienen la menor intención de ser santos, ninguno de ellos. No quieren la ayuda de los supuestos santos, mientras que ellos siguen viviendo bajo la esclavitud y el dominio del pecado. Pero la enseñanza bíblica es todos los creyentes somos ya santos en virtud de la unión espiritual con Cristo y destinados a ser completamente hechos semejantes a Él. Pero sin discutirlo más, esto está dividido en 3 puntos. La santificación posicional es el cambio que sucede cuando somos quitados del primer Adán y unidos con Cristo. Es una parte del argumento aquí acerca del viejo hombre, que ya fue crucificado con Cristo. Este viejo hombre se quedó en la tumba, fue enterrado y de ahí no se resucitó. Fuimos resucitados el nuevo hombre, unidos con Cristo. El gran argumento de 2 cabezas, 2 razas, todos perdidos en el primer Adán, los creyentes unidos con Cristo y rescatados por el segundo Adán, y en virtud de la unión espiritual con Él, hay un cambio en su posición ante Dios. Y ahora son justificados, perdonados, adoptados, redimidos, todas las palabras que describen la salvación y sus consecuencias se nos aplican, y en síntesis, esto es la unión espiritual con Cristo en la nueva posición que tenemos ante Dios. Primero. Segundo, la santificación decisiva o definitiva es un cambio radical en nuestra relación con el pecado. Ese es el tema del capítulo 6. El capítulo 6 describe a detalle la santificación, que es un cambio decisivo. De ahí viene la palabra, algo definitivo sucede.
que rompe la relación que teníamos anteriormente con el pecado como amo, y nosotros como sus esclavos obedientes, y ahora somos entregados a un poder superior, al poder de la gracia de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y nuestro Señor Jesús como dueño de nosotros para transformar y cambiarnos. Esto es un cambio de dominio, de reino, de esclavitud, de posición. Sí, pero internamente es todo lo que vimos anteriormente sobre los cambios que suceden en el nacimiento nuevo, la mente abierta para entender, los deseos inclinados ya no en contra sino a favor de Dios y la voluntad librada de la esclavitud y dominio del pecado. Esto es el tema de santificación definitiva. Ahora, entre paréntesis, hay que decir esto, lo veremos quizás en otro estudio. Hay textos que usan la palabra santificación, están hablando tan solo del cambio de posición. Ya no estás bajo el primer Adán, ni en las manos del diablo, el mundo y el pecado, sino ahora estás del lado de Dios. Hay un cambio radical en la posición que ocupas ante Él. Y Dios te mira a través de la persona y obra de Cristo y la unión espiritual ahora que tienes con Él como miembro de la nueva humanidad. Hay otros textos, como aquí en Romanos 6, que hablan de la santificación como el cambio radical, el cambio decisivo, el cambio definitivo que va a transformar todo el resto de tu vida. Y hay otros textos que hablan de la santificación como algo continuo, progresivo, un proceso que no se acaba en esta vida. Y esto es la idea de santificación práctica, progresiva y continua. Hay cantidad de textos que hablan de esto. En otro estudio podríamos hacer un repaso de cada vez que aparece la palabra santificación, a ver a cuál de estos aspectos, el cambio de posición, el cambio definitivo en el nacimiento nuevo o el cambio progresivo y continuo o el cambio final en la glorificación, como sea. Pero estos son los puntos, ¿no? El tiempo se nos fue aquí, no podemos detenernos más, salvo para decir esto, en forma de síntesis, escuchen. Romanos 6 describe a las personas en estos términos. Describe a los que siguen bajo el dominio del pecado. Rápido, escuchen lo que dice, no vamos a detenernos ni leer los textos. Dice que los que siguen viviendo bajo el dominio del pecado, dice aquí en 16, 17 y 20, son esclavos voluntarios del pecado. Son cómplices con el diablo en su esclavitud al pecado. Son, escuchen, esclavos voluntarios del pecado. No hay nada de secuestro express, ni siquiera una lucha más allá que la que sucede en su conciencia, ¿no? Y van borrando, insensibilizando, cauterizando, quemando su conciencia para poder entregarse cada vez más y más al pecado. Son, como consecuencia, personas en cuyos cuerpos el pecado sigue reinando. Ese es el otro argumento aquí. En el versículo 2, no reine pues, dando a entender que antes reinaba el pecado en tu cuerpo. El pecado sigue reinando sobre estas personas. Son personas que rinden obediencia a todas las concupiscencias pecaminosas que son las que atraen más su naturaleza pecaminosa. El texto dice, no obedezcan el pecado en sus concupiscencias, dando a entender que antes de este cambio definitivo, esto es lo que hacíamos. Y es lo que todos los inconversos hacen. Luego, escuchen, son personas que viven bajo el dominio del pecado. Escuchen, prestando, entregando, la palabra miembros es un tecnicismo aquí. Se refiere a las partes y facultades del cuerpo y el alma. Prestan al servicio del pecado como instrumentos de iniquidad los miembros de su cuerpo y alma. Se entregan. Esto lo vemos en el mundo político, no voy a decir más. Hay unos políticos en los Estados Unidos cómplices en el robo de una elección. Son demonios encarnados. Algunos son mujeres, no voy a decir más. Viven así. Y luego son libres, según el versículo 20, en cuanto a la justicia. Es como si no tuvieran obligación alguna de hacer lo correcto, de hacer lo justo. Se da por sentado que van a hacer lo contrario. Libres en cuanto a la justicia.
No la cumplen en ningún sentido. No hacen bien alguno. No obedecen a la ley en ningún sentido. Viven en una desobediencia total a la ley moral de Dios. Y el pecado se enseñorea de ellos. Y todo el tiempo, si son religiosos, creen que están bajo la ley, que el bien que pretenden hacer va a ser mayor que el mal que han hecho y que con sus buenas obras se van a salvar. Caramba. Luego, el contraste aquí para cerrar el argumento. En cuanto a los que ya no son esos esclavos del pecado, dice primero que su viejo hombre ha sido co-crucificado con Cristo a fin de que no sigan bajo el dominio y control del pecado. Dice que han sido, en el versículo 6, en el versículo 7, que han sido ya librados del dominio y esclavitud del pecado. Segundo. Tercero, dice que ahora están vivos a Dios, ya no muertos, el versículo 11, vivos para Dios. Los demás están muertos, aunque viven. Cuarto, dice que el pecado ya no va a reinar sobre sus cuerpos, que ya no se puede enseñorear, ya no les puede esclavizar, es tan solo el secuestro express, lo que en sus luchas con el pecado, pero no pueden volver a ser esclavos voluntarios del pecado. Quinto, dice que se presentan y se entregan a Dios. Miembros, facultades, partes de su alma y su cuerpo se entregan como instrumentos de justicia. Esa es la descripción. En sexto lugar, dice que están bajo el reino de la gracia. En séptimo lugar, que han obedecido de corazón el evangelio, la enseñanza del evangelio, la doctrina, y esto por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, el 17. Lloyd Jones creía que el 6:17 es el versículo más importante del Nuevo Testamento y predicó unos tremendos sermones sobre el texto. En octavo lugar, el gran predicador británico del siglo pasado, en octavo lugar, dice que todo esto resulta en la santificación progresiva de sus vidas. Y ahora estamos de nuevo al comienzo. Que esto resulta, en el 22, el fruto es la santificación progresiva, culminándose en la santificación definitiva en el cielo, ¿no? Completa y final, la glorificación final. Ese es el argumento en el 22. Así termina la gran ilustración de este tema. Ahora estamos comenzando de nuevo. Hay que apurarnos. El cómo todo esto impacta nuestras vidas es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Y vuelvan a los versículos 12 y 13. A la luz de todo lo anterior, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, sino lo contrario. Presentaos, entréganse a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros hay que entregárselos a Dios como instrumentos de justicia. Escuchen bien este argumento. La traducción más literal, no siguen haciendo lo que hacían antes con sus facultades y cuerpos. No siguen entregándose como antes al pecado. Dejan de hacer eso. La implicación aquí es fuertísima. Ya no hagan con los miembros, facultades y partes de sus cuerpos y almas lo que hacían antes. Ya no permitan que sean instrumentos usados en el servicio del diablo y el pecado. Otra vez, no permitan que ninguna parte de vuestro ser sea el instrumento en las manos del pecado. Esto quiere decir muchísimo, que no dejan que vuestra energía, que vuestros apetitos, que vuestra lengua, que vuestra mente, que vuestros pensamientos, que vuestras emociones, no dejan que ningún aspecto, ninguna parte de tu alma o tu cuerpo sea
un instrumento entregado a las manos del pecado. La palabra presentar aquí es técnica. Quiere decir ponerse a la disposición, entregarse, hacerse disponible. El modismo en español, para lo que se le ofrezca, ¿no? Soy tu indigno siervo. A mí nunca, ustedes que me conocen pueden pensar que es la idiosincrasia gringa. Nunca me ha gustado nada de esto en el español. Estas personas, el servidor suyo, el servidor tuyo. Yo sigo buscando a estas personas en dónde están. Son palabras que no significan nada. Aquí estas palabras significan mucho. Hacer disponible, poner a la disposición del pecado, permitir que seamos usados, o sea, entregarnos a servir, ¿no? La iniquidad y el pecado como instrumentos, facultades y partes del cuerpo y alma, como instrumentos de guerra, que serán usados en contra de Dios. Esto es el lenguaje, esto es el argumento. No siguen haciendo eso. Definitivamente no, dice Pablo, el lado negativo. El lado positivo, exactamente lo contrario. Ponerse a la disposición de Dios. Entréganse a Dios. Hay que entregar vuestra energía, vuestros apetitos, vuestra lengua, la mente, los pensamientos, las emociones, todas las facultades de tu alma y tu cuerpo, entregados como instrumentos de justicia, entregados a Dios. Hay un doble argumento aquí. Cada creyente puede hacer esto, debe hacer esto, y lo voy a decir de una forma más fuerte, tiene que hacer esto. O de otra forma, su profesión de fe es falsa. Aquí las doctrinas bíblicas del señorío de Cristo, entregarse a Cristo como Señor, invocarle como Señor y Salvador, lo que Romanos 10 describe como la conversión, aquí se demuestra en la práctica. Lo que es el arrepentimiento, dar la espalda al pecado, entregarnos a Dios, decirle adiós al pecado, volvernos al Señor, lo que es el dominio, la soberanía, el señorío de Cristo en la vida sobre los que dicen ser creyentes, en la forma directa y práctica, todo esto se demuestra por lo que el texto dice. Cada creyente se presenta a Dios. Se entrega a Dios. En el capítulo 12 se pone sobre un altar como si fuera un sacrificio no muerto, sino vivo, agradable. ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué quiere decir esto? Vuestra adoración, vuestro servicio racional, la versión en inglés. Es razonable, es lógico y es lo que cada creyente hace. Se presenta a sí mismo a Dios en el momento de ser convertido. Lo hemos ilustrado tantas veces en mi testimonio. Algunos de ustedes se acuerdan de mi testimonio. Yo estaba tan destrozado, tan deshecho, después de haber luchado tanto tiempo tratando de hacer lo que yo quería con mi vida en la música, y Dios diciéndome que no, yo diciéndole a Él tampoco hacer lo mismo, que no 1000 veces. Él me dijo no 1000 veces y yo le decía no también 1000 veces. Y luego a la hora de mi conversión, las únicas palabras, haz lo que quieres conmigo. Porque miraba hacia un futuro desconocido, no tenía idea alguna. ¿Qué voy a hacer con toda mi vida preparándome para esto? Ya no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer con lo que falta de mi vida, con lo que resta de mi vida? Y esto es la ilustración. Me entregaba a Dios en la conversión y luego mi vida entregada a Él. Cada creyente se presenta a sí mismo a Dios y luego presenta su vida, miembros, facultades y cuerpo como instrumentos de justicia en el servicio de Dios. Así, esto es el argumento. Y lo sigo diciendo, no es simplemente negativo. Es negativo y positivo.
Y hay un gravísimo error aquí, lo vamos a pasar por alto, de esas personas cuyo cristianismo no es más que algo negativo. Eso es lo que vemos en todas las sectas, ¿no? Es lo que las sectas logran, ¿no? Ya no me entrego al vicio, ¿no? Ya no hago esto, aquello. Sus vidas se tienen que llenar con algo. Y hay muchos legalistas en un contexto cristiano. Es lo mismo, en donde no entienden lo que esto significa. Es más que el domingo. Es más que ir al culto. Es cada aspecto de nuestras vidas está en la mira del argumento. No podemos vivir la vida cristiana en compartamentos, ¿no? O la idea, es un simbolismo aquí. No podemos dividir nuestra vida en partes, en secciones, en lo que se llama departamentos, sin discutir esa palabra, como si este departamento, este aspecto de mi vida, a mí todavía me pertenece, pero esta otra parte sí, se la voy a dar a Dios, pero esta parte es para mí, y la otra parte pudiera ser a medias para Él. No. Esto es excluir a Dios de algunos aspectos de nuestras vidas. Por eso la palabra miembros es tan fuerte aquí. Y por eso sigo insistiendo, todas las partes de tu vida están en la mira del texto. Tus actividades cotidianas, tus responsabilidades, tu chamba, tu oficio, tu trabajo, tu familia, tu tiempo libre, tus diversiones, tus intereses, todo el paquete, ¿no? No podemos excluir a Dios de ningún aspecto de nuestra vida, porque esto sería entregar ese aspecto de nuestras vidas, no a Él, sino a nosotros, ¿no? A nuestro ego o a nuestros deseos, ¿no? Y convertir estos aspectos eso es todo el tema de los ídolos del corazón en forma resumida. No, esto no funciona así. No podemos esperar la bendición de Dios sobre ningún aspecto de nuestra vida de la cual le hemos excluido. Hay personas que terminan casándose con un inconverso, creyendo que no, esto Dios a la larga tiene que salvar a esa persona o me tiene que dar licencia para casarme con él o con ella. ¿Y cómo van a esperar la bendición de Dios sobre ese matrimonio? O cualquier otro aspecto de sus vidas sobre las cuales le han excluido. ¿Cómo? No, escuchen bien. Todos los seres humanos estamos aquí en Romanos 6. El argumento sobre la esclavitud, dos poderes totalitarios que exijan controlar, dominar. Tan solo dos, Dios y el diablo, ¿no? La justicia y el pecado. Cada ser humano es esclavo del uno o del otro. Ninguno puede servir a dos señores. Terminará aborreciendo al uno y amando al otro, ¿no? Terminará entregándose al uno y menospreciándole al otro. Esto es el argumento. Mostramos la verdad acerca de nuestra condición espiritual y quiénes somos por lo que hacemos. No por lo que decimos, sino lo que hacemos. Este es el argumento acerca de ¿no saben a quién os prestáis vosotros mismos por esclavos para obedecerles? ¿Sois esclavos de aquel a quien se entregan para obedecer? ¿O del pecado? Eso resulta en muerte. ¿O de la obediencia? Y eso resulta en una forma progresiva y continua en la transformación, la santificación, la justicia. Transformando tu vida. Y nos estamos presentando constantemente al uno o al otro de estos dos poderes. No hay ningún punto intermedio en el argumento. No hay ninguna persona con un pie en la iglesia, en el evangelio, y otro pie en el mundo y en el inframundo del diablo. No, estas personas no existen. Estos no son más que los supuestos creyentes carnales, ¿no? Que no son creyentes, sino son personas que viven bajo el dominio de la carne. La vida cristiana es así. Es de tiempo completo, ¿no? Es de entrega completa. El señorío de Cristo es el señorío de Cristo. Y así el asunto. Hay un tremendo pleito, conflicto y guerra en la vida de cada creyente a la luz de lo que estamos diciendo.
porque el pecado sigue tratando de volver a controlar, sigue tratando de volver a dominar, sigue guiando, sigue tentando, sigue exigiendo obediencia, ¿no? Y sigue tratando de ganar el dominio sobre cada creyente. Y cada creyente está, como vamos a ver aquí en unos momentos, en esta tremenda lucha. Pero vamos hasta el versículo 19 para cerrar este punto. Y aquí vemos lo que sucede, lo que decíamos al principio, con todos los inconversos. Escuchen bien el argumento. Humana cosa digo, la ilustración es humana. Que como por la debilidad, flaqueza de vuestra carne. Y aquí el argumento es tremendo. Los restos y remanentes de la carne en nosotros obstaculizan nuestro entendimiento de muchas cosas. Por lo tanto, una ilustración tan sencilla como esta. Antes de ser convertidos, lo que vimos al principio, para iniquidad. Es una palabra genérica, técnica, que habla de todos los aspectos del pecado. Nos presentábamos y los miembros y facultades de nuestro cuerpo y alma a servir a la inmundicia y la iniquidad. ¿Qué es esto? Lo que vimos al principio. Cada persona inconversa vive bajo el poder y dominio del pecado y la descripción aquí es en una secuencia progresiva, continua, no estática, continuamente se está entregando al pecado hasta esclavizarse más y más. El argumento: hay grados de pecado. El pecado es progresivo, el pecado es continuo. Y lo obedecen como Señor y amo y dueño, pero el pecado les conduce de un esclavo, de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. A un nivel de perversión y pecaminosidad, a otro nivel de perversión y pecaminosidad. Es una fuerza, un poder que les está dominando, que les está esclavizando en una forma continua. Lo sigo diciendo. Por eso la ilustración al principio de esos que comienzan como niños en la escuela dominical del pecado y terminan con estudios de posgrado en codiciar, mentir, engañar, pecar, de todas las formas posibles. Terminan así. Porque esto es así en la vida de cada inconverso. Es algo progresivo y continuo en donde el pecado les está dominando y controlando con tácticas, maquinaciones y estratagemas en su inframundo. Y nosotros no tenemos que mirar más allá del mundo de los sicarios, narcotráfico y todas sus víctimas en México. Ahí están las fosas, ahí están los cadáveres, ahí están las vidas destrozadas, ahí están las personas deshechas, ahí están los cuerpos desmembrados, decapitados. Ilustrando el argumento. Y si pudiéramos ver cómo comenzaron a caer en el hoyo, a caer en el abismo, a caer en la trampa, y cómo fueron en una reacción en cadena llevados de un grado, jamás sería yo capaz de asesinar a una niña, y luego para entrar al grupo tienes que ir a asesinar a la niña y a su mamá. No. Eso es para entrar al mundo, inframundo, ¿no? Del diablo y el pecado. Y terminan como lo estoy describiendo, en forma gráfica. Ahora, llegamos a nuestro tema el día de hoy, que nos va a ocupar por un tiempecito aquí. Y es esto. El pecado y la justicia son cosas progresivas en la vida de los seres humanos. Y esto es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Y lo vamos a ilustrar primero con la parte negativa de cómo el pecado esclaviza y domina a sus víctimas. Y los puntos que vamos a discutir aquí tenemos que limitarnos. Cada punto merece un sermón, no nos vamos a desviar con eso el día de hoy,
pero vamos a bosquejar la naturaleza progresiva del pecado como algo continuo, no fijo, no estático, sino progresivamente apoderándose de quien sea. Y luego vamos a ver la contraparte, como la justicia, en el proceso de santidad, como la justicia y la obediencia son cosas progresivas, continuas en nuestras vidas. Y ya vamos a terminar. Estamos detenidos con cómo se realizan los cambios que van formando nuestra nueva identidad. Esto sigue siendo nuestro tema. Creo que esto es el número 6, cómo se realizan los cambios, número 6. Y aquí vamos a poner en un bosquejo una lista de puntos que nos ayudan a entender cómo esto funciona, ¿no? Y entendiendo cómo funciona, ya vamos a saber exactamente por qué dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No le sigan obedeciendo en sus concupiscencias. No vuelvan a presentarse como instrumentos de iniquidad al pecado y al diablo y a su propia carne. No hagan eso más, sino hagan lo contrario. Y vamos a terminar. Ahora rápido, hay una tremenda lista de puntos aquí, los voy a resumir. Primero, este asunto va por diferentes caminos. El primer punto en nuestro bosquejo es que cuando una persona se somete al pecado, a cualquier pecado, en la forma que sea, esta persona está haciendo algo que abre el camino para otros pecados. El punto es tan sencillo. Un pecado conduce a otros. El pecado siempre es progresivo, no estático en la vida de los seres humanos. Y al pecar, al ceder, al entregarnos a cualquier pecado, estamos haciendo algo que abre la puerta, que abre el camino para otros pecados. Es como aquellos que no pueden comer. Estábamos hablando de papas fritas, ¿no? Que no puedes comer, ayúdenme aquí, ayúdenme. Solo una papa frita. Depende de la marca, no voy a decir más. Pero tú abres la bolsita, la bolsa puede ser pequeño o grande de papas fritas, y ellos saben que con todo lo que le han echado a la papa, no vas a poder comerte. Vamos a hacer la prueba llegando a la casa. Vamos a abrir las bolsas que tenemos ahí, no tan solo de papas fritas, y vamos a ponerlas sobre la mesa y nadie se va a dar cuenta. Yo voy a estar grabándolo y les voy a traer el video el próximo domingo de cómo nadie se contentó con y se acabó. Así es esto. Un solo pecado conduce a otros. Esto es el argumento, como algo progresivo. Ahora, las ilustraciones interminables. Adán y Eva cometieron un solo pecado que terminó obligándolos a mentir a Dios. Sí. A esconderse, entre comillas, de Dios. Sí. A enredarse en su intento de justificarse, a echarle la culpa el uno al otro. Sí. Y un solo pecado les condujo a otros pecados. La ilustración aquí es la misma que está en todos los ejemplos bíblicos y todos los ejemplos que conocemos en la vida real. El rey David cometió un pecado que realmente comenzó con su flojera. Al no salir al campo de batalla, al no cumplir con su deber como rey, se quedó en casa hasta que una mujer se subió a la azotea de un edificio que estaba a su vista, comenzó a desnudarse, a bañarse en el aire libre, y la reacción en cadena, que comenzó con la flojera y la irresponsabilidad de David, terminó cometiendo adulterio con ella, pensando que se acabaría el asunto ahí. No, eso nunca sucede así. Terminó en el engaño, en el homicidio, y a esto volveremos, en una catástrofe
sembrada en Israel y en su propio reinado. Y esto es cómo el asunto funciona. Si cedimos, si le damos lugar a un solo pecado, si consentimos cualquier pecado, si apapachamos cualquier deseo pecaminoso, terminaremos apapachando a otros. Y así, cualquier de estos ejemplos, la flojera, la codicia, la avaricia, los deseos sensuales, los ídolos del corazón, el poder, el placer y el control, el diablo sabe perfectamente bien cómo esto funciona. Y siempre trata, con quien sea, creyentes y no creyentes, trata de lograr que caigan en un solo pecado sabiendo que esto vendrá como reacción en cadena. Lo sabe y tiene planeado una serie, una secuencia, una reacción en cadena de otros pecados que fluyen del primer pecado. Y nos engaña diciéndonos, es un solo pecado, es una sola papita, ¿no? Y sabemos que detrás de un solo pecado, de una sola papa frita, hay una bolsa llena. ¿Cuántas papas fritas habrá en una de estas bolsas? Ya perdimos el conteo. Sabemos que lo vamos midiendo no por cuántas papas, sino la bolsa ya se quedó a la mitad. No voy a decir más, estoy tentado. El pecado nos engaña diciéndonos, es un solo pecado, y el diablo tiene planeado una secuencia de pecados. Las ilustraciones de estos son interminables. Hay un gran argumento, no lo vamos a ver el día de hoy, apunta en 2 de Corintios 2, 5 a 11. Escúchenlo, el argumento, sin ver el texto, sobre cómo los creyentes en Corinto no querían perdonar. En teoría es el adúltero que está en la mira del texto, el que fue excluido. La palabra aquí, disciplinado de la membresía por no arrepentirse de su pecado de inmoralidad, y luego ya no lo querían recibir cuando se arrepintió. Sin discutir el tema, Pablo dice, bueno, ¿no entienden ustedes que al hacer eso están pecando? Al no perdonar, al guardar rencor, enojo, coraje, amargura en contra de esta persona, le están dando al diablo en el versículo 11 el argumento, una ventaja. Le están entregando al diablo la ventaja sobre ustedes. Le están dando al diablo, le están dejando, algunas versiones en inglés, le estás dejando la puerta abierta al diablo. Le estás dando, y esto es el tema, un solo pecado como la amargura, como el rencor, como la falta de perdón, terminará en pleitos, odio, venganza. De igual manera como cualquier concupiscencia de la carne, sea el deseo por el poder, sea la sensualidad, pongan ustedes la lista, la soberbia, el orgullo, cada pecado abre el camino para otros pecados. Así. Y la lista es interminable. Lo que nos interesa es esto, hay algo progresivo, hay algo continuo en esto, que nunca termina. El pecado siempre nos está tentando, siempre está tratando de lograr que caigamos en un solo pecado, pero su deseo es algo mucho más allá de ese pecado. El diablo y el pecado aspiran a lo máximo. Tienen en mente algo más grave, algo más perverso, más pecaminoso, más depravado, está en la mente del pecado del diablo. Algo más grave de lo que vemos. Y el argumento aquí lo tengo que cerrar. Si el pecado pudiera tener su voluntad, cada pensamiento impuro terminará en la inmoralidad abierta, adulterio, fornicación o alguna otra perversión de la sexualidad humana. Si el pecado pudiera tener su voluntad, el odio, la envidia y los celos se convertirían siempre en el homicidio. ¿En qué tipo de mundo estaríamos viviendo si cada persona que odia, cada persona
llena de coraje, envidia y celos, sacara la pistola como al estilo del viejo oeste para matar a los que están en la mira de su odio. En este sentido, la avaricia en cualquier asunto, eso lo vivimos cotidianamente en nuestro querido México, se convertiría en la corrupción y el robo. Se conviertan en la corrupción, se conviertan en el robo. Es la codicia, la avaricia, el deseo de tener más en la forma que sea, ilícita, lícita, no importa, se convierte en un robo. Cada ídolo se convertiría en la idolatría abierta, estaríamos viendo a la gente postrándose ante el ídolo del poder, doblegándose ante el ídolo del placer, ¿no? Lo vemos por todos lados. El punto, el pecado no se detiene con lo mínimo, sino aspira siempre a lo máximo, comienza con cosas pequeñas y va ganando más y más y más control sobre los seres humanos. Y así lo tenemos que dejar. El punto es muy sencillo, lo volveremos a ver. El argumento de 12 y 13 de Romanos 6, hay que decir no a todo pecado. Hay que decir no a cada pecado. Hay que hacer guerra, mortificar, luchar en contra del pecado que sea, porque al consentir, apapachar o ceder ante cualquier pecado, estamos abriendo el camino para algo que es progresivo, que terminará mal. Por eso el argumento es: no presenten ninguna parte de vuestros miembros. No permitan que tus pensamientos, que tus emociones, que tus deseos, que tus apetitos, que tu cuerpo físico sean instrumentos en las manos del pecado. Punto. Ahora, en lo que resta aquí hay que resumir más los puntos. El segundo punto es, escuchen bien, la naturaleza progresiva del pecado en la vida del ser humano funciona, como lo estamos diciendo, un pecado conduce a otros, primero. Y segundo, cada pecado debilita la capacidad de resistencia. Cada pecado cometida sirve para debilitarnos en cuanto a nuestra capacidad de decir no a otros pecados. Esto es una gran tragedia, es increíble. Lo vemos, podríamos detenernos aquí con una lista de ilustraciones que parecerían como mini telenovelas. Pero cuando vemos una persona, esto sucede cada ratito en algunos países. El cuate entró y mató a su mujer. Y se le ocurrió después matar a las niñas, a los niños. Y luego terminó la telenovela con el mismísimo cuate suicidándose. ¿Cómo sucedió eso? Por lo que estoy diciendo, un pecado conduce a otros. Después de haber acabado con la vida de su mujer, pensaba, no, a lo mejor no quiero que sean huérfanos, acabo con la vida de mis hijos. Y luego, destrozado, debilitado, ¿no?, en un pánico total, mejor me suicido. El pecado debilita a la persona. Y las ilustraciones aquí son interminables. La primera vez que una persona comete, vamos a decir, un pecado grave, se siente tan llena de vergüenza, tan llena de remordimiento, pero misteriosamente ese remordimiento y esa vergüenza se van debilitando. Increíblemente. Y su capacidad de resistir ese pecado o esos pecados se va debilitando también. Y en vez de decir no, termina doblegándose, entregándose una y otra vez. Ese es el proceso de repetir los mismos pecados una y otra vez, que va cauterizando, quemando, insensibilizando la conciencia y la capacidad de resistencia
se vuelve más fácil para esta persona rendirse, doblegarse, que decir no. Y a esto volveremos porque esto es cómo funcionan todos los vicios, ya lo sabemos. Ahora, el próximo punto es, escuchen bien, no tan solo se disminuye la capacidad de resistencia y se va debilitando, se va debilitando la persona, sino peor, cada pecado produce el deseo de repetir el mismo pecado. Eso es un argumento que vemos, ¿no?, en la vida de cada pequeño. La primera vez que la niña dice no a sus papás, parece chistoso y todos se ríen. Ya cuando les dice 100 veces al día no a sus papás, ya se vuelve preocupante el asunto. Y no tan solo no, sino no. ¿No? Y luego, nosotros tenemos unos videos, parece como música para la niña. ¡No! Dice. Y luego, como que tiene 100 formas distintas para decirles no. Y le está gustando tanto esa capacidad de decirle no, en donde está expresando su rebeldía, su naturaleza pecaminosa, y su deseo de dominar y controlar a sus papás. Es increíble. ¿Cómo se le ocurre decir no 100 veces al día a sus papás? Por lo que estamos diciendo. El deseo de repetir el mismo pecado. Y lo vemos en cuántos ejemplos. El pecado va ganando fuerzas, aumentando su poder sobre esa persona. Exige más y más. Sus demandas se vuelven más elevadas, ¿no? Y exige con más violencia, con más fuerza, insistiendo. Y eso es lo que vemos en todas las adicciones. Es lo que vemos en el alcoholismo, es lo que vemos en la drogadicción, es lo que vemos en los pecados de la lengua. Esas personas que no pueden dejar de chismar, que no pueden dejar de mentir, que no pueden dejar de engañar, que no pueden dejar de decir palabras abusivas, que no pueden dejar de ofender y calumniar con sus lenguas, que se han convertido en armas, que usan para fusilar a quien sea. Estas personas que dan rienda suelta a sus pecados emocionales, el coraje, el enojo, la emoción explosiva, el volcán, y ahí están con explosiones de coraje, de enojo, continuamente. No una vez, sino miles de veces. Los mismos pecados una y otra vez. Estamos ilustrando la verdad acerca de esto. Un pecado conduce a otros. Esto es el argumento en el 19. De un grado de iniquidad, un grado de inmundicia a otro grado de iniquidad, a otro grado de inmundicia. Se entregan las personas dominadas y esclavizadas por el pecado. Y esto va formando hábitos. ¿Y esto qué quiere decir? La formación de hábitos va formando su carácter, lo que vimos al principio del sermón. Van formando hábitos pecaminosos que se vuelven cada vez más una parte de su ser, una parte de su personalidad, de tal modo que les resulta imposible dejar esos hábitos. Y hay una lista de textos, el tiempo se nos fue. Uno en 2 de Pedro dice, teniendo el corazón habituado a la codicia, ¿no? Insaciables para la codicia. El corazón habituado, de la misma palabra hábitos, habituado. El corazón se ha vuelto, ¿no?, adicto al hábito de codiciar. Hay en el mismo texto, escuchen esto, se refiere a personas, la versión actualizada, su mirada está cargada de adulterio. Este tema lo hemos ilustrado muchas veces en tiempos pasados, de cómo evaluamos a una persona, quien sea, su edad, su apariencia, su sexualidad, su semblanza física, de si es una persona
físicamente atractiva o no para nosotros. Y el tema va por muchos caminos porque evaluamos su nivel socioeconómico, evaluamos su raza, evaluamos lo que parece ser a primera vista su forma de vestirse. Se ve como abogado este fulano, ¿no? No, yo creo que es licenciado. Tan solo por la forma de vestirse. Y el texto dice, estas personas están en su perversión sexual, su mirada está cargada con la inmoralidad sexual. Y se han habituado a esto que no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Y es un ejemplo más de lo mismo, de lo mismo. Sus, miembros se han acostumbrado al hábito de pecar en tal o cual forma que ya son hábitos que van formando su carácter. Y el último punto es en esta progresión, escuchen bien. Todo este proceso es sumamente peligroso, como ya lo hemos dicho 1000 veces, porque nunca sabemos hasta cuál punto les va a conducir esos pecados. No sabemos, salvo que terminará mal. Terminará mal. Las consecuencias de un solo pecado no perdonado son eternas ante los ojos de Dios. Pero hablando aquí en tiempo presente, ¿no? Se refiere en 1 Timoteo a este texto de cómo los pecados de algunos antes de que lleguen al juicio se revelan, se manifiestan. Antes de que lleguen al juicio se manifiestan esos pecados. ¿Y cómo se manifiestan? Por los amargos frutos que van cosechando. No simplemente que sean descubiertos en algún pecado, como robo, concupiscencia, avaricia, corrupción. No, están cosechando, ya están en Almoloya, ya están ante el juicio, ya están muertos, ¿no? Porque alguien se les acercó y para vengarse. Sus pecados se manifestaron aquí y ahora antes de llegar al juicio. Así lo dice el texto. Y el punto, no sabemos hasta dónde nos puede conducir cualquier pecado. Sabemos lo que el diablo piensa. Con este pecado ya lo tengo amarrado para siempre, ¿no? Y la ilustración que voy a citar aquí vale la pena. Comienza David con flojera y irresponsabilidad. Termina ese primer pecado en adulterio. El adulterio resulta en una mujer, Betsabé, embarazada, fuera del matrimonio, embarazada, y esto resulta en un amigo asesinado, Urías, ¿no? El marido de Betsabé, asesinado por el autor intelectual del asesinato es el mismo David, y esto resulta en un niño muerto. El niño muere. Y David pudiera haber pensado, caramba, la paga del pecado es muerte. Aquí lo estoy viendo. Se acabó el asunto. No sabía David hasta dónde le iba a conducir ese pecado. Esa es la ilustración. Nunca sabemos. En la vida de quien sea. Aquí estamos hablando de un creyente. Increíblemente. Y David pudiera haber pensado, ya se acabó. Se murió el niño. No. Luego su hija Tamar fue violada por su hijo Amnón. Algo muy parecido a lo que David mismo hizo con Betsabé. Sin discutir hasta cuál punto fue cómplice Betsabé con él, eso es otro. Créanme, libros hasta aquí de teología en los tiempos modernos, en donde le pintan a la mujer como totalmente inocente en el asunto. No voy a decir más. Y David totalmente culpable, como si ella no fuera su cómplice en el pecado. Pero luego su hija de David violada por su hijo Amnón, y luego su hijo Absalón se mete de por medio en la secuencia de pecados aquí.
y mata a Amnón. Su hijo predilecto, favorito, consentido, Junior, Absalón mata a Amnón increíblemente. Y al ver, caramba, todo eso terminó en el asesinato, violación y luego asesinato de mi hijo, violación de mi hija, uno de mis hijos ya es asesino, mi hijo favorito es un asesino, a lo mejor ya se acabó. La reacción en cadena. No. Luego sobrevino una guerra civil. Una guerra civil se levantó en su contra. Con su mismo hijo tratando de apoderarse del trono. Y David obligado a huir de Jerusalén como un ladrón en la noche, así lo voy a decir, tratando de escaparse. Y pensaríamos ya la guerra civil ya se acabó, pero no. ¿Se acuerdan? Posteriormente todo esto sembró una catástrofe en la vida de su hijo Salomón. El niño que después nació de la relación ilícita con esa misma mujer, que se convirtió en el predicador Salomón, que terminó al borde de la apostasía y una catástrofe total. Salomón dando rienda suelta a los ídolos del poder, el dinero y el placer, sobre los cuales habla tanto, ¿no? En Eclesiastés como ídolos desastrosos que acaban con quien sea, y él mismo cae en esos pecados. Salomón, por el mal ejemplo, en parte. ¿Y cuál es el punto? El pecado es progresivo, nunca sabemos hacia dónde nos llevará. Las consecuencias temporales de cualquier pecado pueden traer una catástrofe a la vida de quien sea. Claro, los creyentes hemos sido perdonados por nuestros pecados, ¿sí? ¿No nos pueden conducir al infierno? No. Cristo fue castigado y condenado por cada uno de estos pecados que hemos cometido, aún como creyentes, obviamente. Esos pecados, Él es nuestro abogado, defensor, es una palabra técnica en 1 de Juan, el que ante la ley, la justicia, se pone de nuestro lado más que abogado, se pone de por medio entre nosotros y esa ley para defendernos. Es una palabra técnica fuertísima sobre cómo Cristo en su obra intercesora, ¿no?, defiende a los creyentes para que no sufran esas consecuencias eternas de sus pecados. Esos pecados ya fueron liquidados y pagados en la cruz del Calvario y sin embargo, como lo acabamos de ilustrar en la vida de David, esos pecados nos pueden traer una catástrofe en esta vida. Esto es mi tristeza en el ministerio. Aunque ustedes no lo creen, yo conozco un montón de ejemplos de lo que estoy comentando aquí. Muchos ejemplos. De ambos lados de la frontera conozco ejemplos. No voy a decir más. De cómo el pecado, como algo progresivo en la vida del creyente y no creyente, terminan en una catástrofe. Así el asunto, ¿no? Ahora, para terminar, hay más aquí, pero el tiempo se nos fue. Estoy quitando aquí una parte del tema. Vamos a terminar con el lado positivo. Todo esto está negativo y nos sirve, ¿no?, de ilustración de por qué no debemos ceder, no debemos prestarnos, no debemos entregarnos a ningún pecado, porque toda esta reacción en cadena, a menos que sea detenida por la gracia de Dios, es lo que sucede en los inconversos, es gracia común. Lo que impide por un tiempo que cosechen. Es tan solo algunos que vemos que son ejemplos de
sus pecados antes de llegar al juicio se manifestaron en esta vida. Los demás, en gran medida, la gracia común que frena el pecado y las consecuencias temporales del pecado. De otra forma, el mundo se acabaría en un solo día con todos sufriendo las consecuencias. Se acabaría el mundo mañana o hoy. Y entre paréntesis, ustedes que odian al verdadero presidente de los Estados Unidos, que fue reelegido, aplastando al impostor. Escuchen, esas son las cifras, eso es más que comprobable. Es increíble lo que han hecho. Es el robo más absurdo, más evidente posible, probablemente en la historia humana. Ni Maduro ni Hugo Chávez han hecho algo como lo que acaba de suceder en la Unión Americana. Ahora escuchen, y Fidel Castro. El que va de salida en exilio, así lo vamos a decir, ha sido usado por Dios para revelar en los servicios de inteligencia, que ya son una farsa en esa nación, son traidores, son cómplices con los conspiradores en los medios masivos y todos los que son dueños de redes sociales y los sitios más conocidos en Internet, todos son cómplices. De arriba hasta abajo, con gobernadores, con legisladores, con miembros de la Corte Suprema, de igual manera con todos los políticos cobardes, traidores en el Congreso de la Unión Americana, todos estos han sido expuestos. Se nos ha revelado a personas que sabíamos de esto. Ustedes que no conocen mi historia, mi papá estuvo en los servicios de inteligencia en los Estados Unidos y desde chico yo sabía de maquinaciones y cosas que hacen en esos supuestos servicios de inteligencia que ahora están siendo usados en contra de los ciudadanos de la Unión Americana. Ya no en el extranjero, están destrozando y haciendo, ahora lo están haciendo en contra del pueblo americano. Y vamos a ver hasta cuánto los gringos aguantan esto, hasta cuál punto van a ceder. Vamos a ver. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Revelador. El sobrenombre que le hemos dado al presidente que va de salida, el instrumento humano para revelar cantidad de pecados que dominan en el gobierno y la burocracia y a nivel socioeconómico político en la Unión Americana. En una forma jamás visto. Revelar. El revelador, ¿no? El que ha servido para revelar todo esto. Antes de que estos lleguen al juicio, sus pecados así han sido revelados. Hay un coraje increíble cocinándose allá. Ahora terminemos con el lado positivo, que es lo contrario. Un acto de justicia, de obediencia, abre el camino, prepara, ¿no?, el corazón para otros actos de justicia y obediencia. Es en forma inversa todo lo anterior. Ahora terminemos con esto. Es prestarnos a nosotros mismos. El argumento del 19, como nos entregábamos de un grado de pecado a otro, ahora para santidad, nuestro tema, transformación, formación de carácter, entregarnos a la obediencia en forma progresiva. Y el primer punto, tal como un pecado conduce a otros, cualquier acto de obediencia conduce a otros actos de obediencia. El argumento es tan sencillo. La lectura de las Escrituras, prestar atención a la enseñanza, la predicación, afecta el corazón y la mente, nos fortalece, nos prepara para otros actos de justicia. La oración, la negación del ego y el yo, la obediencia, la sumisión, preparan el camino para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero el tiempo se nos fue. Hay una lista de textos que son tremendos, que amplían este punto. Pero lo vamos a resumir. Cualquier victoria sobre el pecado y la tentación
nos fortalece para lograr otras victorias sobre el pecado y la tentación. No es el tema de gracia sobre gracia en una forma práctica. Lo que sucede en esto es la oración y la comunión con Dios nos preparan para obedecer a Dios, aun en las cosas más difíciles de la vida. El desarrollo de una gracia del Espíritu, y aquí tenemos el paralelismo en este bosquejo que conocemos. Por un lado son gracias y frutos del Espíritu, y por otro lado son descripciones de lo que el amor hace y no hace. Es el mismísimo argumento. El amor te conduce a no buscar lo suyo. El verdadero gozo, fruto del Espíritu, y sobre estos temas vamos a hablar más adelante en esta miniserie, se regocija tan solo en la verdad. El punto aquí es tremendo. La paz reinando en tu corazón, no se irrita, no lleva cuentas del mal, ni siquiera piensa el mal. No, la descripción del amor en 1 Corintios 13 forma un paralelismo exacto con las gracias y frutos del Espíritu. El desarrollo de la paciencia, la tolerancia, resulta en la capacidad de todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo espera. La benignidad no tiene envidia. La benignidad no es celoso. La bondad no es injurioso, sino bondadoso. La fe, la fidelidad resulta en la capacidad de creer todo lo que Dios dice, vivir en base a eso y esperar el cumplimiento de sus promesas. La mansedumbre no es ostentoso, no se hace arrogante, no se ensancha, y así, culminándose en templanza, dominio propio, ¿no? La capacidad de no actuar sin razón, ¿no? De dominar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, el desarrollo de una sola gracia del Espíritu, de un solo fruto del Espíritu, resulta en el desarrollo de más gracias y más frutos del Espíritu, tal como el bosquejo lo demuestra. El arrepentimiento verdadero en cuanto a un solo pecado prepara el camino para arrepentirnos de todos los pecados. La capacidad de confiar en Dios. Estoy confiando en Dios. El tema de la mayordomía, mi trabajo, la administración de mis recursos. Resulta en que yo puedo confiar en Dios más allá de cuestiones económicas, más allá de la mayordomía, más allá de mi chamba. De igual manera como, escuchan, el entendimiento de cualquier enseñanza bíblica, cualquier doctrina, por ejemplo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si entiendo la Biblia enseñándome que el hombre por naturaleza es depravado y caído, ya entiendo el porqué de la gracia. Si entiendo que si Dios no fuera a intervenir, no se salvaría nadie, porque no hay quien busque a Dios, ya entiendo por qué Dios tiene que intervenir y escoger para salvar. De otra manera, nadie se salvaría. Y así, el entendimiento de una sola verdad, comprensión de una sola enseñanza, como lo que estamos viendo aquí el día de hoy, prepara el camino para entender más y más y más la enseñanza bíblica. Y así, no es necesario decir más. El famoso evangelista Jorge Whitefield, británico, que cruzó, si no me equivoco, en total 12 o 13 veces el Atlántico, en la época del gran avivamiento, en los 1700, dijo, entre más que uno hace en el servicio de Dios, más puede hacer en el servicio de Dios. Y los textos que hablan de esto son muchísimos. Seguir la santidad, ¿no? ¿Qué es esto? Es algo progresivo, es algo continuo. Y este es el argumento. Entre más que tú puedes obedecer en este y el siguiente punto, más vas a poder hacer en otros puntos. La santificación es progresiva, es continua en la vida cristiana. Y hay que dejar esto. Los últimos puntos son, escuchan, esto obviamente va formando hábitos pecaminosos. No, hábitos santos.
Es lo contrario a lo que sucede con el pecado. Esto va formando hábitos santos, costumbres santas. Es una fórmula bíblica, costumbres santas. Los textos que hablan de seguir nuestras costumbres son costumbres santas en la vida cristiana. Disposiciones fijas que se van fortaleciendo, en donde la persona en el pecado cada vez más esclavizada al pecado y en la justicia cada vez más capacitada para obedecer a la justicia. Y esta disposición se va fortaleciendo por la repetición de los mismos actos de justicia que se repitan una y otra vez. Y el tema termina, para concluir el día de hoy, con estos textos, el más famoso: ejercítate para la santidad. ¿Qué es esto? Algo progresivo, no estático, está pasando en la vida de cada creyente continuamente. Tiene que ejercitarse. El término es técnico. La palabra griega, sin discutirlo, se usa incluso fuera del contexto bíblico en relación con el tema del gimnasio. Y los textos en que se encuentra esta fórmula son tan sorprendentes. Ejercítate para la santidad. Apúntanlo, 1 Timoteo 4, 7 a 8. Ejercítate. ¿Qué es esto? La formación de hábitos, como una persona que va al gimnasio y cada día tiene su rutina. Son hábitos que se van formando y los resultados, el fortalecimiento de su cuerpo. Escuchen bien, este argumento es tremendo, con eso vamos a terminar. Esta palabra, ejercítate, que se refiere en la forma de un sustantivo al gimnasio, escuchan, se usa en Hebreos 5 para hablar de los que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Escuchan, sentidos, facultades mentales ejercitadas en el discernimiento del bien y el mal. Es un tremendo argumento en Hebreos 5 sobre los que no han crecido, los que permanecen como niños, porque no han estado ejercitando su facultad de entendimiento renovada, su capacidad de entender la palabra para discernir entre lo que deben y no hacer, lo que es y no es el bien y el mal. Un tremendo tema, la palabra diacrisis del griego, discriminar, discernir entre el bien y el mal. La misma palabra, escuchan, en 2 de Pedro habla de lo que vimos anteriormente, de los que tienen su corazón ejercitado en codicias, dice. Es la misma palabra, hablando de lo negativo, lo contrario, la esclavitud del pecado. Su corazón está ejercitándose continuamente en un gimnasio, no, en las codicias de la carne, en los ojos, ¿no? Y el amor hacia el dinero y el poder y todo lo que estas codicias le ofrecen a la persona. Su corazón está siendo ejercitada. Eso es el mundo que vivimos. Lo que dicen, no, son anuncios. No, ponen ahí todo tipo de ídolos del corazón para que las personas mirando pueden ejercitar sus corazones y dar rienda suelta, por lo menos a las fantasías en donde pretenden lograr estas codicias. De eso se trata la pornografía. Escuchen lo que estamos diciendo. De eso se trata el mercado técnico en una medida espantosa, en donde lo que quieren saber es qué es lo que le interesa a esa persona. Es por eso que los grupos que controlan, no voy a decir nombres aquí, no quiero que nos saquen del internet todavía, están ya con el permiso de saber, tú buscaste el producto X, ¿no? Y de inmediato, yo estaba buscando lo de aceite sintético para la transmisión CVT de mi Nissan. Hice la búsqueda, no voy a decir en cuál de estos servicios. Y luego a lo largo de 2 semanas me llegaban anuncios, ¿no?
Alguien me estaba espiando, pensando que yo codiciaba. Es un aceite sintético buenísimo, pero no lo estaba codiciando. Estaba tratando de conservar unos años más mi coche y nada más. Pero ejercitando sus corazones en estas cosas. La misma palabra, escuchen, esto es tan sorprendente. En Hebreos 12, en la disciplina de Dios y Dios disciplinando a los hijos suyos en su amor, y somos disciplinados porque el fruto que trae es santificación y transformación. El texto termina, lo quiero leer, espérenme un segundo. El texto termina y escuchen lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Qué es esto? La formación de carácter por medio de la verdad. ¿Y qué es lo que decíamos? Por medio de pruebas. Esas pruebas incluyen la disciplina del Padre Celestial para con sus hijos y sus hijas. Es disciplina correctiva lo que está en la mira del texto. No es formativa, es correctiva. Y el texto dice, no es causa de gozo al principio, sino de tristeza, más después da fruto apacible de justicia, nuestro tema en Romanos 6, a los que en esta disciplina, en esta obra son, y es la misma palabra, ejercitados. La palabra, Lloyd Jones predicó un sermón famosísimo sobre el texto, el título del sermón, si no me equivoco, en el gimnasio de Dios. Este es el texto, ejercitados en el gimnasio de Dios por su disciplina correctiva. Entonces termino con esto, ¿no? Ya. Estos hábitos que vamos formando son muchos. Orad sin cesar. ¿Qué es esto? No son no son estos cultos de oración, veladas de oración organizadas en tantos grupos en donde vamos a estar ahí las 24 horas con la gente, la lista, ¿no? A ti te toca 5 minutos, a ti te toca 15 minutos, a esta persona lo máximo que pudiera hacer, le toca 20 minutos y así las veladas de oración. No, esto no es el punto de orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17, sino es de perseverar en las oraciones, de siempre orar y no desmayar. Son estas oraciones las tan abreviadas y tan cortadas que salen de nuestro corazón a lo largo del día, en el tráfico, en el tránsito, no voy a decir más sobre la oficina, en la burocracia, no voy a decir más en la burocracia del gobierno, estas oraciones en la fila, en el aeropuerto, estas oraciones cuando estás ahí sentado y alguien tiene tos y vas a bordo de un avión lleno de gente y algunos de estos no estás viendo, se me hace que su máscara no sirve para nada. Estas personas, no voy a decir más, y estás orando. No, estos hábitos, terminemos con esto, Colosenses 3. Estos hábitos, este es el último texto y vámonos. Estos hábitos incluyen esto, ven en Colosenses 3, es una tremenda lista, no es necesario ver todo el argumento. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, 3:16 de Colosenses. ¿Qué es esto? Que la palabra habite, que establezca su residencia en tu corazón, ¿no? Y de igual manera en el versículo anterior, en 15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Son hábitos. Y la palabra que habite abundantemente en sabiduría, enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros, ¿no? Estamos con un proyecto que se está cocinando, ¿no? Yo tuve, Spurgeon trabajó 20 años en The Treasury of David, la tesorería, lo traducen el Tesoro de David. Su comentario sobre los salmos son en español 3 tomos de más de 2,500 páginas cada tomo en español. Y es una herramienta que todos los gringos llevan años
viéndolo, usándolo como devocional, incluso es un manual de enseñanza de predicación en el primer mundo, en muchísimos grupos. Ya lo tenemos, los primeros tomos en español, y llevo un tiempecito, obtuve la versión hablada de esto, la lectura en audio. Es increíble escucharlo. Más allá de la parte de Spurgeon, trae mini sermones y bosquejos de toda la época puritana de los mejores predicadores del mundo. Y estaba trabajando 2 días en la imprenta en esta semana, todo el día escuchando. Algunos de los comentarios son tan buenos que lo vuelves a escuchar como 4, 5, 6 veces. No quieres perder ni un punto. Y es un señor leyéndolo nada más. Leyéndolo, ¿no? Vamos a comenzar a sacar cápsulas en audio y para circularlos. Es un ejemplo de cómo la palabra puede habitar en tu mente, en tu corazón, mientras que estés haciendo otras cosas, estás escuchando. Y esto, vean lo que sucede aquí. Pasa de la palabra habitando a himnos y salmos y canciones. ¿Qué es esto? Estos son himnos, canciones espirituales. Es un tecnicismo aquí en relación con 3 tipos de música cristiana. Están en la mira, en esta fórmula, pero cantando en tu corazón, acciones de gracias en tu corazón. Y este asunto de estar escuchando buena música cristiana continuamente, ¿no? En diferentes contextos, es una parte de otra forma en forma progresiva, se van formando hábitos santos, ¿no? Que impactan en nuestras vidas. Y el asunto termina con esto. El texto dice, y en todo lo que hagamos, en 17, pasa de la palabra y la alabanza a todo lo que hacemos, en palabra o en hecho, que se haga todo en el nombre del Señor. Hay otras tremendas fórmulas que vienen aquí en este capítulo tan conocido, pero el punto termina con esto. Todo esto resulta en más que algo mecánico, más que hábitos santos o costumbres santas, porque termina en una vida de compañerismo y comunión con Dios. Y uno de los temas que vamos a ver en el instituto, si Dios lo permite, es la omnipresencia de Dios y su presencia especial y cómo los mejores creyentes aprenden a desarrollar una sensibilidad a la presencia, la omnipresencia, pero no más allá de omnipresencia, la presencia especial de Dios con su pueblo y conmigo, contigo, con cada creyente. Y eso es lo que sucede en este tema. Escuchen y terminemos. No es algo artificial lo que estamos escribiendo aquí. Algunos piensan que sí. Hay cantidad de textos que no hemos visto aquí en donde vemos todo esto. Y el asunto es como peldaños en una escalera. Am I saying that right? Este tema de una escalera y vas subiendo y, ¿is that the word? Peldaños. Vas y tomas, vas. Sí, son escalones y vas escalando, pero es una de estas en donde en la vida cristiana, ese es otro tema, lo vamos a ver en otro estudio, que tiene un argumento bíblico donde Cristo es la escalera que sube y baja del cielo a la tierra y los ángeles que suben y bajan, y luego los creyentes. La ilustración es tremenda. Estamos en nuestra vida aquí en forma progresiva, escalando, estamos subiendo en una escalera. Así. Tremendo el argumento, porque la escalera va hacia arriba. Sí. Y se requiere un esfuerzo para tomar el próximo paso. Y no puedes soltar la escalera o te vas a caer. Por lo menos algunos peldaños, ¿no? Te agarras, ¿no? Como en una caricatura no voy a decir de cuál de estos. Y agarras la escalera, ¿no? Sí va para abajo el cuate, pero agarró, ¿no?
peldaño, lo agarró y se salvó, no se fue totalmente para abajo y tiene que volver a subir hacia donde estaba. No, es tremendo la ilustración. Pero en todo esto es más que lo que estoy diciendo. Porque metido de por medio es nuestra relación íntima con Dios. El argumento con el cual empezamos. Vivos para Dios. Vivos a Dios. Y en esta fórmula, vivos para con Dios. Esto significa que le conozcamos, que le amamos, que le amemos, ¿no? Que tengamos estos tratos personales, íntimos con Él. Y la ilustración es tremenda porque se mete de por medio esa relación y nuestro amor para con Él. Y lo que habría sido tan difícil, motivados por Él, motivados por su amor, lo que no se podría hacer de otra manera, ¿no? Con el amor, las cosas difíciles, ¿no? Son más fáciles. Con el amor, las cosas que parecen ser imposibles son posibles. El amor que hace que las cosas amargas se vuelven dulces. Y así, metido de por medio en todo este proceso, es un proceso en el cual nos estamos acercando cada vez más a nuestro Dios. Y esto transforma todo el asunto. Y las personas, ¿qué es lo que decíamos al principio? El tierno jovencito se convierte en un viejo demonio, parecido, cada vez más se parece al diablo, a quien se estaba entregando, al diablo a quien se estaba acercando, ¿no? Y abrazando, y en la locura de su pecado, amando al enemigo de su alma. Y cuánto más del otro lado, en donde hay gozo, contentamiento, paz, amor para con Dios en este asunto. Y con esto concluyo. Los que van formando estos hábitos santos están buscando compañerismo, comunión, amistad con su Dios. Y todos los demás, ¿no? En un contexto cristiano hay cantidad de personas cuya vida cristiana nunca hay nada de esto de amor, compañerismo, comunión con Dios metido de por medio en el asunto. No. Son actores, ¿no? Impostores, engañadores. No estarían contentos nunca en el cielo. No quieren ni siquiera ir al cielo. Para estas personas los mandamientos de Dios son penosos, son gravosos. Es como las personas que no pueden aguantar un sermón que dura más que una hora, hora y media. Se están muriendo porque no tienen apetito, no hay nada real en su amor para con Dios metido de por medio en el asunto. ¿No quieren vivir con Dios ahora? Y estarán excluidos. Estaba viendo el título de un libro, no lo compré, ni fue necesario. Cantidad de esos libros en electrónicos, ¿no? Que se publican a diario, un libro nuevo. Las 4 palabras que jamás quieres escuchar. El título del libro. No tuve que saber nada más. Ni tuve que meterme a ver en Amazon la reseña, el resumen del libro. No, las 4 palabras que jamás quieres escuchar. En inglés, I never knew you.
En realidad en el texto son más que 4 palabras. Nunca te conocí en español. Nunca nos conocimos. Son 3 palabras. Y luego apártense de mí, obreros de maldad. Hay más que, pero el título del libro, las 4 palabras que jamás quieres escuchar. Son las últimas que van a escuchar cada persona, cada una de estas personas que viven y mueren en sus pecados. Nunca te conocí. Apártate de mí. Y ahí está resumido el punto que estoy dando. Nunca hubo nada de una relación viva, íntima, de conocer verdaderamente, de conocimiento personal entre tú y yo. Ni te conozco, ni me conoces. Viviste y moriste así, ahora vete a tu lugar. Ya no quiero verte más. Padre, damos las gracias por tu palabra, por el tiempo, por este tema que nos ayuda a ubicarnos en el proceso de cambios que se realizan en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí más convencidos del peligro de ceder, de prestarnos al servicio del pecado en cualquier forma, y más decididos a entregarnos a servirte y a servir a la justicia, lo que tú quieras que hagamos con nuestras vidas, motivados por tu amor, motivados por tu misericordia para con nosotros, motivados por lo que Cristo ya hizo, se entregó de todo corazón para salvarnos y sufrió lo que deberíamos de haber sufrido. Y ahora nos dice que en base a este amor le hemos de buscar y servir y obedecer con nuestras vidas. Y por este privilegio de entender esto y de vivir vidas entregadas a nuestro Señor, te damos infinitas gracias. Te pedimos por los que no te conocen, para que no lleguen al final de su peregrinación por el desierto de este mundo, tan solo para escuchar de la voz del único Salvador: apártense de mí, obradores de maldad. Te pedimos por cualquier persona escuchando ahora, para que pueda escuchar la voz de Cristo llamando, invitando, suplicando, para que se entreguen y confíen tan solo en Él. Por eso te pedimos en su nombre. Amén.